Buenos días, tardes o noches, según cuando veas este vídeo. Vamos a demostrar el teorema del coseno. ¿Y qué nos dice el teorema del coseno? Nos dice que un lado de un triángulo al cuadrado, cualquier lado, lo podemos calcular como la suma de los cuadrados de los otros dos lados, quitándole el doble del producto de los otros dos lados por el coseno del ángulo correspondiente al que íbamos a calcular. ¿Para qué nos piden todo esto? Pues porque a veces en un triángulo desconocemos o bien uno de los lados, pero tenemos los otros y el ángulo correspondiente, o tenemos los tres lados y podemos calcular de esta manera el ángulo A correspondiente a uno de ellos. Esto es posible también con los otros lados, es decir, aquí podemos poner b al cuadrado y entonces aquí quedaría a cuadrado más c cuadrado, a por c, y el ángulo correspondiente sería b. Pero vamos por partes. Primero, ¿qué necesito para poder demostrar este teorema? Pues un triángulo. Un triángulo y las definiciones de las razones trigonométricas de los ángulos correspondientes. El triángulo que he dibujado es de esta forma, pero serviría cualquier otro. Ángulo A con su lado A, ángulo B con su lado B y ángulo C mayúscula con su lado C. Necesito conocer las razones trigonométricas, en concreto vamos a usar la del coseno. Este es el seno opuesto entre hipotenusa, el coseno adyacente entre hipotenusa y la tangente, que es el opuesto entre el adyacente. Vamos a dibujar primero la altura sobre uno de mis vértices. En concreto, yo voy a calcular la altura sobre C. Para ello necesito un cartabón como este para poder apoyarlo y desde el vértice opuesto a la base, que va a ser AB, trazaremos la perpendicular de esta forma. Podríamos hacerlo también con un compás, en este caso pues nos sirve esto, y lo que hemos obtenido es dos triángulos rectángulos, este de aquí y este de aquí. Con eso vamos a trabajar. Vamos a denominar a esos dos trocitos en los que se me ha partido la base con otro nombre. Por ejemplo, el trozo que va desde el vértice A hasta la base de la altura le vamos a llamar X. Y este otro trozo, pues resulta que si esto grande mide C y le quito este trocito X, pues efectivamente esto será C menos X. Y como son dos triángulos rectángulos, este de aquí de la izquierda con el de la derecha, vamos a usar el teorema de Pitágoras. Recordad que no se puede emplear siempre, que a veces tenemos que mirar despacio para comprobar si el ángulo correspondiente es 90 grados y entonces sí que se puede emplear. Vamos con el teorema de Pitágoras aplicado a este triángulo de la izquierda. Si yo selecciono la hipotenusa, que sería B, el que está enfrente, quedaría que B al cuadrado, hipotenusa al cuadrado, es la suma de los cuadrados de los catetos. Los catetos en este caso son X y este, que no le he puesto nombre, que le podemos poner H. Quedará X cuadrado más H al cuadrado. De manera que puedo despejar de aquí mi altura. Altura al cuadrado no es otra cosa que B al cuadrado y transpongo la X. Se puede escribir al otro lado, pero ya veis, como este está sumando, se transpone restando. Vamos con este otro triángulo, el de la derecha, exactamente igual. En este caso lo único que cambian los datos. Hipotenusa es A al cuadrado. Y la hipotenusa al cuadrado sabemos que es el cuadrado de uno de los catetos, que es H, más el cuadrado del otro cateto, que es C menos X, hemos quedado, elevado al cuadrado. También puedo despejar de aquí la H al cuadrado. ¿Para qué hago todo esto? Pues despejamos la misma letra para luego utilizar igualación. Los dos segundos miembros van a coincidir. Este quedaría A cuadrado menos, y todo este término se transpone así al otro miembro. Ya tenemos que h cuadrado vale esto, que h cuadrado vale esto, pues estas dos expresiones las podemos igualar. Vamos a ello. A cuadrado menos c menos x al cuadrado es igual a b cuadrado menos x cuadrado. Fijaos que ya van apareciendo varios de los datos que tenemos ahí en nuestra fórmula inicial. Pues desarrollamos todo esto y me quedaría a cuadrado menos
Podéis hacer despacio este cuadrado, los que tengáis práctica con las identidades notables ya sabéis, c al cuadrado con el signo menos quedaría menos c cuadrado, el doble producto que es 2cx negativo con el menos me queda 2cx, y x al cuadrado que con el menos quedará menos x cuadrado. Con tan buena suerte que este término x cuadrado que está en los dos lados negativos se simplifica. Sumaríamos a ambos lados x cuadrado y desaparecería de la igualdad. Ahora despejamos nuestra letra. A al cuadrado la dejamos aquí a un lado y fijaos, tenemos que es b cuadrado. C cuadrado, como es negativo, se transpone positivo, sumándolo. Y este, menos 2 por c por x. Y para despejar aquí la x en función de mis datos, que eran los lados de mi triángulo A, B y C, utilizamos el ¿qué? El teorema era del coseno, pues vamos a usar el coseno del ángulo A. El coseno no es otra cosa que el cateto adyacente entre la hipotenusa. Escribimos coseno de A, cateto adyacente. El adyacente a A, este ángulo, es justo este, x. Y la hipotenusa de este triángulo ya hemos quedado que era b. Hipotenusa solo hay una en un triángulo. De manera que x, si transpongo b multiplicando al otro lado, quedaría b por coseno de a es igual a x. Y ahí tenemos la sustitución que nos faltaba. A cuadrado no es otra cosa que b cuadrado más c cuadrado menos 2c, y donde dice x puedo escribir b por coseno de a. Y hemos conseguido el teorema del coseno. Al cuadrado, b cuadrado más c cuadrado menos 2bc, ya veis que está desordenado, pero es exactamente igual, el producto de los factores no altera, por coseno del ángulo correspondiente al lado A. A veces se le llama a este teorema el teorema de Pitágoras ampliado. Fijaos, si este ángulo fuera 90, que el coseno de 90 es 0, desaparecería y nos quedaría lo que conocemos como teorema de Pitágoras. Y es aplicable también, como he dicho al inicio, a los otros lados. Es decir, si yo quiero calcular b porque tengo el ángulo b, pues aquí quedaría b cuadrado, los cuadrados de los otros lados, que serían a y c, el doble producto de los lados correspondientes a y c, es decir, los que no son el que quiero calcular, y el coseno del ángulo correspondiente a este lado. Y con c, podéis parar e intentar escribirlo vosotros, sería c cuadrado igual el cuadrado de los dos lados que me faltan, a y b, el doble producto de estos dos, a y b, y el coseno correspondiente a este ángulo. Y con esto os dejaré aquí enlaces a algunos ejercicios del otro canal, Migemáticas, donde aparecen resueltos problemas usando el teorema del coseno. ¡Un saludo!